La RZ es mucho más que una radio. La RZ es un complejo mecanismo tecnológico diseñado para satisfacer tus necesidades informativas. Pero además de todo eso, la RZ es simple como vos. www.larz.com.ar. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos oyentes. Qué bueno tenerlos acá con nosotros de vuelta. Este es un nuevo programa de Unidos Triunfaremos, este encuentro radial. Hoy es martes 3 de julio del 2018. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Hoy es un día invernal, bastante frío, seco, típicamente invernal. Hacemos este programa. Mi nombre es Paola Vilke, los saludo. También está conmigo Quique Romero. ¿Cómo andas, Quique? ¿Qué tal? Buen día, Paola. ¿Cómo te va? Bien, bien. Hoy no contamos con la presencia. El que no está con nosotros es Juan Gabriel Lavaqué. Gabriel Lavaqué, pero bueno, tenemos un invitado al cual vamos a presentar ahora en un ratito. Queremos agradecer la colaboración, como siempre, de Solange Paz, que trabaja toda la semana previa, de Jimena Santamaría, que prepara los videos durante la semana posterior, y en la operación técnica está Álvaro Almada. Bien, ¿qué te parece, Quique, si les contamos a los oyentes que hoy tenemos el tema de la crisis económica, la crisis financiera, el precio del dólar, la bolsa de comercio, todo esto todo esto que se está yendo de las manos? Ese es el problema. El gobierno ya admitió que no puede controlar eso, y una de las cuestiones que me está preocupando mucho fue este intento del fin de semana pasado del gobierno, convocando al peronismo para llegar a acuerdos, para ver cómo se maneja esto, y en realidad lo que está queriendo hacer el gobierno es arrastrar al peronismo hacia su propio fracaso. El gobierno se está hundiendo y desde el fondo está tirando el manotazo ahogado, no para salvarse, sino para hundir a quien intente acercarse al gobierno. Menos mal que los gobernadores peronistas, bastante despiertos en esta ocasión, le dijeron que no, nene, bueno, arreglate solo. Bien, bueno, en función de este tema, los que quieran llamar o comunicarse con nosotros para opinar, para hacerle preguntas a nuestro especialista, al cual presentaremos seguidamente, les decimos las vías de comunicación. Bueno, ¿tienen para anotar? Bueno, nos pueden encontrar como Unidos Triunfaremos en Facebook e Instagram. Si les es más cómodo, pueden mandarnos un mail a wunidostriunfaremos, o sea, Unidos Triunfaremos con 2 U adelante, @gmail.com. Nos pueden escribir por Twitter, @unidossónica, o nos pueden llamar al teléfono de línea de la radio, es el 4371-3639, 43 71 36 39. Bueno, Quique, yo te quiero comentar unas cosas que estuve pensando esta semana. Primero, bueno, vamos a repasar las noticias. Una noticia importante es que ganó López Obrador en México después de muchísimos años de que continuaba el PRI en el poder. Bueno, es una situación atípica el triunfo de López Obrador, solo para mencionarlo para aquellos que no lo saben. Sí, fue pero el domingo ojo pasado. con López Obrador, no es lo que nos están vendiendo. López Obrador es el típico candidato que llega con una propuesta y termina haciendo otra. Llama mucho la atención que López Obrador llega al poder gracias a que fueron desapareciendo del camino todos sus opositores. Y a desaparecer del camino me refiero literalmente. Los iban matando de a uno, el narco mexicano. Entonces esto lleva a suponer que el narco mexicano, los carteles asociados, necesitaban un López Obrador en el gobierno. ¿Será que López Obrador es el candidato ideal para ellos? No lo sé,
pero que recibió una manito de los carteles narcos, eso es seguro. Esa es una de las versiones. La otra es que fue exactamente el bando contrario el que fue haciendo desaparecer periodistas, pero bueno, no lo sabemos, ya lo veremos, lo podremos constatar con el tiempo. Después, bueno, tuvimos la triste noticia de Telam esta semana, desde el martes pasado ahora. Terrible, es una eso. Noticia nueva. El desmantelamiento de Telam, acá todo lo que sea voces comunicacionales, hay que ir haciéndolas desaparecer de a una, y lo más terrible es que se fortalece el grupo Clarín. Aparece hoy como el grupo más importante de la Argentina gracias a esta fusión que le aprobaron de Cablevisión y Telecom. Sí, sí, es hace unos meses ya. Pero con respecto a eso, quería compartir con los oyentes, después nos pueden dar sus opiniones, algunas reflexiones. Algo que me llamó poderosamente la atención fue una trabajadora de Telam que, digamos, considera que estaba filmada. Estuvo en las redes sociales ese video, así que probablemente muchos lo hayan visto. Arguye que su despido no está justificado por el hecho de que ella no es kirchnerista y que lo votó a Macri. Mi reflexión frente a una declaración como esa es que los trabajadores me parece que tenemos que estar atentos a que tal vez no reproduzcamos construcciones de sentido que van justamente en contra de los trabajadores, de ella misma y de los otros, porque entonces, en ese sentido, hubiera estado justificado, por ejemplo, que ella fuera despedida durante el kirchnerismo. Entonces, no está justificado que sea despedida aún si hubiese sido kirchnerista. Eso me parece que, no sé vos qué opinás, pero me parece que los trabajadores de prensa lo tienen que tener claro, los trabajadores, porque si no lo tiene claro el jefe o el patrón. También, bueno, pobre la gente que fue engañada por este gobierno en su buena fe. A todos ellos los vamos a indultar, está claro, porque creyeron en el globo amarillo, compraron la idea de que se vayan y no vuelvan más, que devuelvan todo lo que se afanaron, hacia los gritos era, y en realidad estos afanan 100 veces más, lo que pasa que afanan de guante blanco, mientras uno afanaba nomás lo que podían revolear adentro de un bolso gola por la reja de un convento, estos afanan con sociedades offshore, entramados en Panamá, transferencias internacionales y colocaciones en títulos diversos que ellos mismos crean, compran y venden a su piacere. Entonces es mucho más grave lo que está pasando ahora. Yo creo que a esta altura, cada día que pasa, el gobierno más daño hace. Entonces ya es hora de que se activen los mecanismos constitucionales para remover al presidente por mala praxis. Y eso ya es un hecho. Hay una campaña que la inició Santiago Cunio, el mismo Santiago Cunio la inició hace un rato en el estudio de Radio Sónica. También estábamos entrevistando al diputado nacional Fernando Asensio, y que habla de juntar firmas para exigirle al Congreso que trate los 20 pedidos de juicio político que hay contra Macri, que están cajoneados en el Congreso. Hay 20 ya pedidos de juicio político. Y a ver, no es atentar contra la democracia promover un juicio político. A esta altura ya es manifiesta la mala praxis de este gobierno en lo que hace a temas económicos, y ellos mismos, al abandonar el control de la economía y cederle el timón al FMI, manifiestan su incapacidad. Si son incapaces, que se vayan. Y si se van, no pasa nada. En España hace un mes se fue Rajoy, a Rajoy lo rajaron, y España ahí sigue, y nadie en los medios internacionales hablan de que España se cayó del mundo porque echaron a su presidente. Pasó lo mismo en Brasil con Dilma Rousseff. Es discutible ese tema brasilero, pero Brasil no se cayó del mundo porque removió a su presidente tampoco. Entonces, que no nos hagan creer este cuento de que si acá se promueve un juicio político y se lo termina destituyendo a Macri por mala praxis, es caernos del mundo y es atentar contra la democracia. Y no es un golpe tampoco. Y no es un golpe tampoco. Son mecanismos constitucionales y que hoy
se están juntando firmas, hay una campaña en la calle para juntar firmas, para exigirle a los legisladores que muevan esos 20 pedidos de juicio político a Macri que los tienen cajoneados. Bien, bueno, también en relación a lo de la agencia Telam y a los medios de comunicación y la unificación de las voces, también yo quería decir que tenemos que estar atentos a esos discursos tales como profesionalizar el periodismo, modernizar el periodismo, modernizar el Estado. Cuando escuchemos estas palabras, modernizar, profesionalizar, normalizar, por lo menos tenemos que estar atentos. También en relación a esto, y ahora sí, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, exhortar a los oyentes, a los espectadores, a los ciudadanos, a que sean curiosos y que busquen, porque hay muchos medios alternativos como la RZ, Sónica, la Radio Sónica, Sónica Más, que son 3 emisoras distintas, que constituyen justamente la posibilidad de que no quede una sola construcción del sentido común en una sola voz. Y bueno, comentarles que cómo pueden apoyar ustedes la posibilidad de escuchar otras voces. Bueno, primero escuchándolas, promocionándonos. También de otras maneras, con publicidad, con aportes voluntarios, así que bueno, les queremos decir que si son curiosos se van a enterar que hay muchas radios, muchos medios gráficos, semanales, mensuales, que están contando lo que los grandes medios no te cuentan. En este sentido, nosotros tenemos para financiar este programa, una de las fuentes es la venta de los libros de Juan Gabriel Lavaqué, Carlitos, el hijo de Zulema, El ocaso de los dioses, Menem o Perón, no I-O, sino O, Perón. Tenemos este libro, AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, que también es un tema bastante poco conocido por la mayoría de nosotros, los mortales. Yo creo que de toda la obra de Juan Gabriel, la obra más importante es esa, el de la AMIA. Y él lo hace desde su calidad de parte en la causa. Él tiene acceso al expediente, claro, y todo lo que sucede ahí adentro. Y lo que cuenta en ese libro son cosas inverosímiles. Sí. Y Líderes Latinoamericanos, que también es una compilación muy interesante, también una recuperación de la otra historia, la que no te cuentan. Una maravilla. Sí, el último gobierno peronista. Bien. Quien dijo una maravilla acá al lado mío es Julián Denaro, economista. Julián también trajo su libro. Julián, presentate, contanos a qué te dedicas, cuál es tu formación. Bueno, soy graduado de Ciencias Económicas de la UBA, soy profesor universitario, autor de 5 libros y estoy terminando mi carrera de psicología ahora. Ah, mirá, no sabía eso. Sí. Así que bueno, sí, me dedico a ser profesor y bueno, y sigo escribiendo. ¿En dónde sos profesor? En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Nacional del Oeste. Ah, muy bien. Bueno, nos van a dar cátedra y el libro, hoy. Contanos el libro, ¿de qué se trata? Del país dividido a la revolución cultural. Bueno, tiene una parte histórica muy interesante. De hecho, empieza con una frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, entonces ya intuitivamente está lanzado hacia un futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos antecedentes, de esos conocimientos. Entonces, para eso comienzo con 3 capítulos históricos y después tiene artículos de actualidad que algunos vos los has corregido incluso. Así que, bueno, o sea, hablo de actualidad, pero previo a eso muestro lo que son los modelos económicos, que me parece el gran problema. Acá, antes estuvimos hablando acerca de los errores, o que el gobierno perdió el control. A mí me parece que no perdió el control, sino que es una cuestión de modelo económico, es decir, la consecuencia de un modelo económico, ¿no? Antes vos contabas lo de 1976, cuando empieza la valorización en dólares. Y bueno, desde el 24 de marzo de 1976 comenzó un plan de destrucción de la Argentina, que es el que se volvió a instalar ahora, que eso duró hasta el 2001, no fue una constante, pero
bueno, tuvo distintos subperíodos, digamos, ¿no? Y bueno, y el modelo que comienza con el gobierno de Mauricio Macri tiene más o menos las mismas características, que tiene que ver con la apertura total de las importaciones. Es decir, cuando se abre las importaciones, no solo que se destruye la industria interna, generadora de empleo, sino que además se pierde mucho dinero al pagar importaciones que antes se producían adentro del país. Y se deja de recaudar por aranceles a las importaciones, por retenciones a las exportaciones. Se corta la distribución del ingreso que había hecho el periodo del 2003 al 2015. Entonces eso significa que disminuye el poder adquisitivo de las mayorías populares, lo cual disminuye el consumo, por lo tanto disminuye la actividad, disminuye la industria y también disminuye la recaudación del Estado. Y además, bueno, se han parado un montón de organismos del Estado que también generan empleo, producción, Bien. riqueza y lo demás. Bueno, vamos a ir a un separador y después nos describís más ampliamente cuál es la situación para vos, cómo la describirías vos, cuál es el diagnóstico según tu escuela económica. ¿Qué te parece? Dale. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores que se emite por Sónica Más. Bueno, seguimos, les comentamos que han llegado dos invitados más, Daniel Docampo y Adriana Fernández Becchi. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias y bueno, disculpa por la tardanza, ¿no? Pero el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, como es de imaginar... Es que está todo cortado, está la marcha de los docentes por todo Callados y es complicado. Así que caminamos 15 cuadras para cumplir con nuestro compromiso. Bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos debatir algo. Sí, sí, es un gusto. Yo los conozco a Daniel, a Adriana. Hace una semana fui a una actividad organizada por el CEDIAL. Cuéntenos lo que es el CEDIAL, de qué se ocupa, también porque justo estuvimos hablando de cómo se está intentando acallar las distintas voces, acerca de los despidos de Telam y la unificación del sentido común que podría implicar esta monopolización de la verdad. Y lo importante que es construir visiones alternativas. Así que una de las visiones alternativas, además de esta radio, Radio Sónica y Sónica Más, otra de las visiones alternativas es la producción de los documentos del CEDIAL. Contanos, Daniel, ¿qué es el CEDIAL? Bueno, antes que nada, el CEDIAL es una sigla que corresponde a Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Estos días, en julio, estamos por cumplir los primeros 2 años y concretamente éramos un grupo de profesionales en un primer momento. Hoy estamos abriendo mucho el abanico a los que participan y por supuesto preocupados
como estaría un boxeador al que ya le están contando 8 ante esta realidad nacional y que obviamente no sabíamos qué hacer. Nosotros siempre tenemos un chiste interno que decía, si supiéramos cantar haríamos un coro, si fuéramos jugadores haríamos un equipo. Pero como éramos todos militantes del campo nacional y popular y mayoritariamente profesionales, profesores, periodistas, bueno, formamos un lugar para crear conciencia, venimos trabajando, buscando información para, por supuesto, contribuir como programas como el de ustedes a ese desierto de información al cual nos quieren circunscribir, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir CEDIAL, las siglas CEDIAL? Adriana. Lo dijiste vos recién, Centro de Investigación Académico Latinoamericano. O sea que si lo buscamos por la web, ¿de qué disponemos? ¿Qué tiene el CEDIAL en su página? El CEDIAL.com, o sea, con C, así como se dice, CEDIAL.com.ar, es un sitio web del cual parten CEDIAL TV también, tenemos CEDIAL Radio y revista CEDIAL. Bien. O sea, estamos trabajando con un concepto de multimedia que nos lleva también a plataformas como el caso de ustedes de YouTube, Twitter, es decir, la idea y muchas veces es gran debate interno, ¿no? Hoy el gran debate, la ágora política está en lo digital, así que por supuesto nosotros salimos también a pelear en eso, sí, sin resignar los espacios, por supuesto, físicos, como los simposios a los cuales asististe vos. Bien, bueno, vamos a seguir entonces con lo que habíamos dicho, Julián, si querés empezar vos, que ya entraste en calor, con la descripción de la situación actual. La idea es que ustedes también puedan dialogar entre ustedes, así que no habría problema, ¿sí? Sí, lo que muy fácilmente se entiende es una réplica del modelo de la convertibilidad, solo que a una velocidad muy grande. Yo la otra vez había contado, ¿no?, que yo en el año yo siempre en las clases contaba antes, digo, miren, la tasa de desempleo en el 91, a pesar de venir de la hiperinflación, de venir de un montón de problemas, la tasa de desempleo en el año 91 era del 6% y en el 95 llegó al 18%. Miren, en 3 años y pico, ¿no?, solamente en menos de 4 años, miren lo que pasó con la desocupación, pero eso no va a volver a pasar, decía yo. Bueno, la aplicación del mismo modelo económico trae más o menos las mismas consecuencias. Y digamos lo que es un problema de tiempo acá es que la forma de poder sobrevivir del gobierno es a través de endeudamiento, es decir, porque tiene una pérdida por la balanza comercial, que se importa todo, por la fuga de capitales financieros, por la pérdida de servicios como transporte y turismo, que tenemos déficit récord de la historia de nuestro país, más la bicicleta financiera, que es esto de que entran dólares al país, se cambian por pesos, que obtienen una altísima tasa de interés, se vuelven a cambiar por dólares y se retiran los dólares del país. Eso, suponete, si entran 100 millones de dólares y se retiran 130 millones de dólares, y esto pasa todos los días, todo el tiempo, esto genera una pérdida de más de 10.000 millones de dólares. Bueno, la otra semana, para mantener el valor del dólar, el mes anterior, creo que fueron 11.000 millones de dólares en un mes. Sí, o sea, fue la última etapa de Schwarzenegger en el Banco Central. Exactamente. Entonces, fíjate, si nosotros tenemos, cuando la cosa anduvo, los superávit comercial récord de la historia de nuestro país fueron durante el periodo kirchnerista. Hubo superávit comercial de más o menos 13.000, 14.000 millones de dólares. Eso más o menos mantenía la balanza de pagos superavitaria. Entonces, si vos tenés una pérdida de 10.000 millones de dólares en un mes, bueno, este mecanismo solo puede ser mantenido con endeudamiento. Y de hecho, la deuda externa, que yo además recuerdo algo, cuando yo tengo algunos artículos escritos de esto, cuando ganó Macri, dijeron, bueno, como recibimos una relación de deuda sobre PBI muy baja, es decir, la deuda externa en dólares sobre PBI que deja el gobierno de Cristina Fernández es aproximadamente el 11%, es decir, un país totalmente desendeudado, un análogo al Perón del 55, digamos, para lo que es el mundo de hoy en día. Y dijeron ellos mismos,
gracias a que tenemos una baja tasa de deuda externa sobre PBI, entonces va a ser muy fácil y muy barato endeudarnos. O sea, ya lo dijeron, apenas asumieron. Es decir, era el plan de gobierno. El modelo era traer la deuda. Era el plan de gobierno. Sí. Entonces, lo que pasa es que aumentaron la deuda de una manera muy rápida, bueno, muy parecido a la dictadura, que cuando es derrocada Isabelita en el 76, la deuda externa era aproximadamente 7.500 millones de dólares, y después, incluyendo la estatización de deuda privada, ¿no? Que hace Cavallo con Martínez de Oz, la deuda externa llega, cuando asume Alfonsín, a cerca de 45.000 millones de dólares. Es decir, se multiplicó por 6 en 7 años. Y ahora se multiplicó por 4 en 3 años. Es decir, claro, la velocidad es más o menos la misma. Déjenme, ya que lo mencionaste a Cavallo, leer unos títulos de diarios y a partir de ahí abrimos el debate. Ahora mismo está titulando Infobae. Ahora, Para Domingo Cavallo es imprescindible que los ahorristas argentinos puedan dolarizarse. Para el exministro, el programa negociado con el FMI, a pesar de su inédita magnitud, no logró revertir el clima de desconfianza. Esto es un punto. Cavallo, reapareció Cavallo, está de gira mediática. Ayer estaba en La Nación, ahora está en Infobae. Lo vamos a ver cada vez más seguido a Domingo Cavallo en los medios. ¿A raíz de qué aparece de vuelta Domingo Cavallo? A raíz de una nota de Forbes, la revista, la prestigiosa, la influyente, como dirían, revista Forbes Internacional, que el título es: Argentina debería desechar el peso y dolarizar. Esto titulaba la revista Forbes. ¿Pero por qué? A través de una nota escrita por Steve Hanke. ¿Quién es Steve Hanke? Steve Hanke es uno de los integrantes del Cato Institute neoyorquino. ¿Qué es el Cato Institute neoyorquino? Es uno de estos think tanks que asesoran a las estructuras de poder mundial que pretenden dirigir los destinos del planeta, como ser el Council on Foreign Relations neoyorquino, la America Society o la America Council, o del otro lado del Atlántico tenemos también al Royal Institute for International Affairs, el Chatham House, como le dicen, estas estructuras de poder que son las visibles, y por el otro lado las más discretas y secretas, como pueden ser el Club Bilderberg por el otro lado, diseñan la dirección a la que se van a dirigir los países. Bueno, el Cato Institute, y acá viene lo más importante de todo esto, fue quien le entregó en el año 91 a Cavallo una carpetita que se llamaba Plan de Convertibilidad. El plan de convertibilidad de Cavallo no es autoría de Domingo Felipe Cavallo, como él nos hizo creer. Es autoría del Cato Institute neoyorquino. Más aún, cuando estalló nuestra crisis en el 2001, el mismo Cato Institute neoyorquino le entregó al mismo personaje que volvía a ser ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, otra carpetita que se llamaba dolarización, y era el plan de dolarización para la Argentina que estaba revoloteando en aquel entonces, que afortunadamente la salida en helicóptero de la Rúa por los techos de la Casa Rosada abortó, afortunadamente. Para esto estaba bueno la ley de aborto, para abortar a planes como estos, ¿no? Pero bueno, esto es el Cato Institute. Cavallo es su representante acá en la Argentina, no es miembro del Cato Institute, pero es el que recibe las carpetitas siempre. Y lo peor aún, Cato Institute publica Forbes, esto la semana pasada, de Steve Hanke. ¿Por qué? Porque el Cato Institute está promoviendo en estos días un paper titulado Dolarización, cuya autoría también es el mismo Steve Hanke. Entonces, la propuesta que nos traen ahora, así como en el 2001, es volver a la dolarización, cerrar el Banco Central, propone Steve Hanke, dolarizar la economía, y es lo que está proponiendo Cavallo. Y esto muy pronto va a aparecer ahora de la mano, de la misma manera que apareció en el 2001, una nota
de el Wall Street Journal, que proponía la secesión de la Patagonia Argentina como solución a los problemas de endeudamiento, o sea, el canje de deuda por territorio. No nos sorprendamos si en estos próximos días en medios internacionales empiezan a aparecer notas de este calibre. Bien, vos, Adriana, querés decir algo antes, ¿no? Sí, yo quería dar otro enfoque. Yo vengo de la filosofía, mi especialidad es la ética, y lo que quería relacionar es que estos planes económicos vienen de la mano de una cuestión que es muy importante, que es crear nuevas subjetividades. ¿Qué quiere decir esto? Y la segunda cosa es la represión. Es decir, crear nuevas subjetividades con un plan económico que favorece a ciertos sectores y no al pueblo. Esto supone que tiene que haber represión. ¿La represión qué genera? Genera terror. El terror paraliza. Creo que la Argentina no es igual a la época de la dictadura porque con el tema de los derechos humanos hemos ganado cierta conciencia, y es una conciencia ética, se ve eso en las calles. Pero sí tienen que generar una subjetividad en donde se pierda la identidad nacional y popular. ¿Por qué? Porque es una economía que, primero, por una parte, incentiva el tema de el libre empresario, el autoempresario, el ser empresario de sí mismo. Con eso exacerba la individualidad y la meritocracia, cosa que favorece a este plan económico del que están hablando. Y traer nuevos símbolos, más allá de lo que, digamos, el traer a Cavallo, es un símbolo histórico que genera contradicción y al mismo tiempo afirmación de una identidad, que es esta que lleva a cabo el plan. Es decir, viendo a Cavallo aquellos sectores que se sentían identificados con el nuevo neoliberalismo, vuelven a sentirse identificados. Y aunque algunos sectores también se sienten perjudicados, porque, digamos, este plan algunos los ha desacomodado también, significa un símbolo de que se está por establecer una nueva forma de situación económica en donde ellos se van a sentir beneficiados como lo fueron en los 90. Y destruyen los símbolos propios de nuestra identidad. Entran en contradicciones. Fíjense ustedes que el discurso propio que tiene este gobierno es un discurso de salvación espiritual. Y lo material, no comas, pero nosotros te tenemos en cuenta. El más importante sos vos. Eso genera una contradicción. Ten esperanza. Claro, ten esperanza, pero vos sos el importante, te tenemos en cuenta. Cuando nuestro discurso es la patria es el otro. Esto genera, entonces, en los que buscan la meritocracia, bueno, yo quiero que me tengan en cuenta, no quiero por el otro. Y entonces todo esto que tiene que ver con la ética y con un plan de identidad cultural, es muy importante, porque no es imposible solamente las técnicas económicas si no tiene una base que lo soporte. Entonces ahí viene también nuestra contradicción, porque tenemos las calles, cada vez tenemos las calles más llenas, pero se genera una contradicción. Fíjense ustedes que el otro día en el programa del Gato había una señora llorando de Telem, una mujer de Telem, llorando, yo lo voté y me despidieron. Todos sabemos. Cuando decís al programa del Gato, ¿qué hablas? ¿Del programa económico de Macri o a Silvestre que está hace 5 años? El Gato bueno. El Gato. Pero lo que uno piensa es, su discurso posterior, que lo veníamos hablando con Daniel, es, yo nunca hice paro, yo nunca hice nada. En definitiva, alardeaba de ser carnera, ¿no? A mí, si me permitís meter un poquito la cuchara, me permitís, Paola, sí, quiero integrar un poco. Estábamos hablando de eso antes de que ustedes lleguen, del discurso de ese señor. Hay sintonías. Bueno, atando un poquito lo que decía Julián, del rápido endeudamiento que se está acelerando, el hecho de lo que decía Quique recién, también el regreso de los muertos vivos, que no dan ningún rédito político, y un poco de lo que estaba diciendo Adriana. Yo creo que y no quiero caer en mi habitual profesión, yo soy periodista, en los diagnósticos, pero me da la sensación de que si tuviera que establecer una metáfora es como la del delincuente que entra a robar a una casa y primero es quirúrgico, va abriendo un placar porque sospecha de otro lado y de golpe dicen vienen para acá, agarra una bolsa y empieza a meter todo lo que está dentro, lo que puede, y sale corriendo con lo que encontró. Esta aceleración desordenada
de un plan que pensaban que les iba a durar más tiempo, porque el plan perdurar era, acá venimos a robar 8 años, tranquilos, y creando subjetividades donde nadie se dé cuenta, y que de golpe aparezcan personajes que no te dan ningún rédito político, porque la memoria política, incluso entre la memoria colectiva, incluso entre los votantes de Macri, Cavallo sigue siendo mala palabra, porque a lo mejor le quedó algún dinero adentro, por lo que fuere, porque Sí. o sea, sigue siendo mala palabra inclusive para muchos de ellos. Me da la sensación que esta desprolijidad es propia de quien se está yendo y se roba hasta el papel higiénico del Congreso, porque vámonos Es con lo que así. podamos agarrar lo que pueda, meter en una bolsa y salgamos corriendo. Esta es la sensación que a mí me está dejando. No tienen plan, y los de ellos mismos se dan cuenta que no hay plan, entonces apuran. Leyes centrales para ellos que querían poner, gracias a la resistencia popular no se han puesto, no creo que las puedan poner. Reforma laboral, la destrucción total del sistema previsional, avanzaron bastante, pero no hasta donde ellos querían. Y el saqueo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, eso justamente. ¿Y cómo se vendió el Fondo de Garantía Sustentable? Con una ley de reparación histórica para los jubilados. Y ya dejaban la puerta abierta. Onda, cuando tuvieran que salir a liquidar, ya liquidaron 50.000 millones de pesos. O sea, los futuros jubilados vamos a tener nada. ¿Y cuál va a ser la solución? Mira, el sistema estatal no anda. Volvemos a alguna opción privada, y ahí están las subjetividades individualistas. Bueno, yo 50 pesitos más por mes lo puedo poner. No es eso. Acá o esto se nos salvamos todos o no se salva nadie. O sea, más que nunca este lema de todos unidos triunfaremos, desunidos ¿qué hacemos? ¿No? O sea, Porque desunimos, todos juntos nos hundimos. exacto. Pero vos fijate el tema Cavallo. Cavallo es el único hombre de confianza que existe en la Argentina para las estructuras de poder mundial. Y por eso siempre se encargan ellos de rescatar su figura y volver a instalarla. Consultor en las sombras desde siempre de Mauricio Macri. Claro que sí. Porque nunca dejó de ser que a quien consultaba Mauricio Macri. No nos olvidemos de esto. Ahora se atreven a mostrarlo porque están en el fruto de la desesperación. Y una pregunta técnica, ¿dónde está el presidente? ¿Alguien lo ve al presidente? Nunca estuvo. Nunca ¿Qué estuvo. pregunta? Muy buena Pero pregunta. no lo veo Guardado, no lo veo ni bailando. ¿Dónde está el presidente? Y quería decir que el tema que saquen a Cavallo es una carta de que lo necesitan y mostrar la debilidad. Están vulnerables y por eso reaparece Cavallo. Claro, sí, pero también está claro, es el mensaje que dan las estructuras de poder mundial para decirnos a los Vamos que a- entendemos este metalenguaje, a partir de este momento el control lo tomamos nosotros. Así fue en el 2001, cuando volvió Cavallo al Ministerio de Economía. A mí me parece, digamos, con respecto a eso, que lo que intentan tratar de decir es, bueno, la verdad que nos equivocamos, ¿no? Entonces, no se equivocaron. Hicieron exactamente lo que tenían planificado. Esto, aparte ellos lo habían dicho cuando dijeron que había que abrir las importaciones, que había que sacar las retenciones, cuando dijeron que el fútbol privado funcionaba bien cuando estaba, no, después cambiaron, faltando no sé, unos pocos meses para las elecciones, se dieron cuenta que podían ganar y a través de los medios de comunicación cambiaron todo el versito, y diciendo vamos a conservar todas las cosas que el kirchnerismo hizo bien, que son muchas. Fíjate vos que en su discurso de gobierno estaba esto. Después cuando asumieron, nos encontramos con un desastre. La verdad que llegamos, abrimos, es verdad. escuchame. Sí, había cosas bien. Exacto. Entonces, lo que habían dicho es vamos a conservar todo lo que se hizo bien durante el kirchnerismo, ¿sí? Pero ellos habían dicho antes, no, Aerolíneas nunca lo hubiera estatizado, en YPF nunca, o sea, ellos dijeron esto, es decir, claramente este era su plan de gobierno y son las consecuencias del plan de gobierno. Recordate, Julián, perdón, que vas a hablar vos. Cuando Macri hace la celebración y dice vamos a conservar YPF y lo chifla su propia gente en el búnker. Sí. O sea, ahí hubo una instancia como diciendo, ¿Quién bueno, era? ahora ya nos Aranguren, votaron, no el que necesitamos más. chiflaba. ¿Eh? Aranguren, Claro, ¿no? claro. Y aparte votaron en contra de todas las leyes, votaron en contra de las leyes de estatización, de nacionalización y demás, votaron en contra de la ley de gratuidad universitaria, es decir, Ya votaron lo en avisaron contra de antes. todas las leyes para el pueblo. Chicos, los invito a escuchar 2 minutos de la película Plata Dulce, no sé si se acuerdan, si la vieron todos o si se la acuerdan, porque es una película del año 82. Para los oyentes, no sé si se acuerdan la película con Julio de Gracia, Federico Lupi,
Qué impresionante, qué significativa la similitud entre la situación, sí, que justamente como es del año 82, era como en el cierre de la dictadura, pero justamente muy parecido a este momento económico. ¿La tenemos? 2 minutitos nomás. A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. ¿Qué hago si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita o metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. Bien. Permitime recordar justamente una frase de Perón. La economía libre nunca existió y nunca va a existir. La economía siempre dirigida, o la dirige el Estado para conseguir la grandeza de una nación y la felicidad del pueblo, y si no, la dirigen los consorcios multinacionales financieros para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Es eso a lo que llaman mercados, ¿no? Que son 4 o 5 tipos en realidad. Es que la libertad del mercado a lo que favorece es al dueño del mercado. Sí. Bien. Cuéntenos qué opinan. Sí, yo lo que quería marcar Hegel, bueno, yo soy de filosofía, por eso cito esto en la filosofía del derecho, habla de que esta expansión de libertad de los mercados, o de las corporaciones, él dice no mercados, sino corporaciones, lo que trae es decepción ética y moral, corrupción, el exacerbamiento del individualismo y la confusión de lo que es la libertad. Porque esta libertad de la expansión de los mercados lo que hace es achicar el Estado. Y sin horizonte del Estado se nos achica el horizonte político, que es el bien común. Entonces, el tema de este libre mercado y la dolarización a lo que lleva, yo sigo insistiendo con esto de la subjetividad, ¿no es cierto? O sea, es cierto porque, digamos, los temas técnicos económicos son importantes, pero como decía Kusch, uno por ahí puede solucionar algún problema técnico, o sea, desde la técnica a la economía, pero uno no tiene la dignidad de comer el pan ganado por sí mismo. Cuando hay desocupación, cuando hay represión, cuando se disuelven las identidades y se confunde la libertad con la expansión de los mercados, entonces ahí nos disolvemos nosotros, como pueblo, como país, como democracia. Yo me animaría a decir que esto es una pseudodemocracia, porque lo cuantitativo no responde a la identidad de una representación de los anhelos que busca un pueblo. Y entonces, una economía que no solucione los problemas de un pueblo, esa libre economía, que es una libertad de los mercados, no a favor de la libertad de un país y de la gente, y libertad se entiende buena calidad de vida para la felicidad de los pueblos. Si no hay eso, porque no hay Estado, hay solamente variables económicas. Mira, te voy a responder como periodista, pero más que nada como peronista. Para mí lo importante es la gente. Los mercados es un híbrido, es una idea, y los mercados tienen que estar al servicio, como bien dijo Julián en la frase de Perón, la política tiene que estar por arriba de los mercados, y la política es la gente, y la política son los humanos, y la política es la familia que con dignidad se sienta en una mesa en un hogar digno. Y todo lo demás tiene que estar al servicio de eso, lo demás no me importa nada. No me preocupa un numerito de Excel, como dijo un ministro saliente de este gobierno, de un gobierno quizás también saliente. Me interesa la gente. Y si los mercados van a condicionar la vida de la gente, no es un parámetro que yo pueda considerar. Primero, la dignidad de la familia.
la posibilidad de realización en un país que tiene todo. Porque si este país no garantiza eso, es que alguien se la está llevando. Bueno, justamente una de las frases del periodo kirchnerista era que los números tienen que cerrar con la gente adentro, ¿no? Es decir, crecimiento con inclusión social. Y ahí me parece que está el gran secreto, como decía la compañera, la patria es el otro, ¿no? Porque justamente el periodo kirchnerista lo que ha conseguido fue distribución del ingreso, ¿sí? Aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, generar empleo, generar inclusión social. Apenas asume el gobierno de Macri, hace la quita de retenciones con devaluación, ¿no es cierto? Entonces, la quita de retenciones lo que hace es elevar los precios internos. Yo el otro día pedí un trabajo práctico en una facultad y uno de los chicos me decía, mira, nosotros somos distribuidores y los productos de exportación suben con el precio del dólar, porque cuando sube el precio que cobra el exportador, eso, por ejemplo, alimentos, el caso de él era pañales y demás, pero los alimentos, hay muchos alimentos, todo lo que tiene que ver con nuestros productos de exportación, que suben conforme sube el precio del dólar. O sea, las retenciones lo que hacen es controlar, es como decía Néstor Kirchner, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa no pague los precios internacionales. ¿Sí? Claro. Entonces, además de financiar al Estado para aplicar a políticas distributivas y a industrialización. Argentina produce alimento para 500 millones de personas y somos el país número 20 de los 200 países en tamaño de la economía. Y tenemos un PBI per cápita muy elevado, es decir, si se distribuyera equitativamente. Por lo tanto, lo que es central es generar políticas de distribución de ingresos. Bien, entonces ahora concretamente, ya describimos la situación, ¿qué salidas propondrías vos ante esta situación? Primera, de emergencia, ya, mañana. Regular las importaciones de bienes transables, todo lo que permita incentivar la industria generadora de empleo. Volver a aplicar retenciones a las exportaciones, aranceles a las importaciones sobre aquellos bienes y servicios que se siguen importando, es decir, que para que el Estado pueda recaudar, aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, volver a activar organismos del Estado que han sido destruidos, volver a reactivar aerolíneas argentinas, sino que la plata se la lleven las aerolíneas estas de low cost, que son compañías extranjeras, que es mucho dinero todos los días que se la llevan del país. La plata tiene que quedar en nuestra aerolínea de bandera. Promocionar el sector del turismo interno. Ahí tenemos un tema también con la megaminería. La megaminería tiene que dar lugar al turismo, por ejemplo, en provincias hermosísimas como San Juan, Catamarca, que no tienen promoción suficiente de turismo, son los lugares más hermosos del planeta y la gente no sabe si Catamarca está en la Argentina o en Chile. Lugares hermosísimos, hay que promocionar el turismo porque el turismo genera trabajo para todo el mundo. Y así, digamos, todas las empresas de servicios tienen que ser estimuladas, nuestras. Nacionalizar absolutamente todas las que faltaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, los servicios de electricidad, estimular la actividad, estimular el empleo y el poder adquisitivo de la masa trabajadora, ¿no es cierto? Que es lo que genera la actividad, empleo y recaudación del Estado. Y con respecto a la salida de la dolarización, ¿qué opinan? Tiene que haber tipo de cambio múltiple. Ellos quieren de vuelta el tipo de cambio único. El tipo de cambio múltiple es que haya un dólar alto para las importaciones de bienes transables, un dólar barato para las exportaciones de commodities, una protección, o sea, no dije en este relato lo que habíamos dicho antes, anular la bicicleta financiera, ¿no? Anular la fuga de divisas, sí, es una sangría, por motivos especulativos y por liberación, para que las empresas extranjeras se lleven la plata libremente. No, hay que reinvertir en el país. Cortar con la bicicleta financiera se hace también con un dólar múltiple, es decir, el dólar para ahorro tiene que ser más caro, entonces eso te anula el diferencial de tasas de interés. Eso me parece que, digamos, el tipo de cambio múltiple es esencial y sin Para mí el tema, perdóname Julián, sí. Coincido con vos lo de revalorizar el mercado interno, pero esencialmente para mí la dolarización es la última pérdida de soberanía y no es casual que en los billetes estamos reemplazando próceres por animalitos. Exactamente. Y sobre todo, si se dolariza, se pierde la capacidad de maniobras económicas para los siguientes gobiernos y eso es lo que ellos quieren, dejarnos atados
y marcharse. Sí, el primer atributo de un Estado nacional soberano es la capacidad de señoriaje. El señoriaje es poder emitir su propia moneda. Por eso venía con el sello con la cara del rey la moneda. Y acá lo que buscan es disolver el Estado nacional soberano. Se empieza por la moneda y se sigue por dividir el territorio. Y revisar el endeudamiento. Revisar el endeudamiento que se ha hecho y volver al sendero de desendeudamiento que tuvo el periodo kirchnerista desde que empezó. Yo lo que diría es, sí, revisar o sea, la deuda que tenemos, parar la bicicleta financiera y una cuestión de posicionamiento del Estado. Que el Estado, digamos, es el garante de la soberanía nacional. Entonces, por lo tanto, también parar las tarifas y de alguna manera incentivar las empresas públicas. Bueno, chicos, muchas gracias. Se nos fue el programa. Muy rico el debate, muchas gracias. Todos los aportes, desde lo más objetivo hasta lo más subjetivo. Gracias a todo el programa y a todo el muchas gracias, y también en nombre del CEDIAL por habernos invitado. Bueno, gracias a todos. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Lavaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.